Si todas estas cosas tú no las comprendes, ¿cómo vas a defender tu fe? 1634 se promulga el proceso de la canonización, que significa investigar al muertito y preguntarle a la criada, a la sirvienta, al lechero, al panadero que le vendió pan, cómo se portaba. Y cuando se reúne una supuesta información donde no rompió ningún plato, entonces se le declara santo, se le canoniza y se le levanta como otro intercesor de la iglesia. Es interesantísimo lo que está pasando actualmente en México. Los historiadores y antropólogos de Cambridge, Inglaterra, 2 profesores de historia de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y 3 historiadores mexicanos, los más renombrados, entre ellos Alfredo Kraus, doña Laura Guzmán, que ya murió, y el doctor Arnaiz Cifrex, un antropólogo famosísimo del siglo pasado, todos declararon que el ayate de María en la villa es una pintura del siglo XVI pintada por manos humanas. Y que no existe la mínima historicidad de Juan Diego. Que no existe nada absolutamente. Y que todo comenzó con un fraile llamado Fray Bartolomé de las Casas, en el año 1650 después de Jesucristo. ¿Y cómo es posible que no habiendo historicidad, habiendo pruebas científicas de que el ayate es hecho por manos humanas, se atrevan a venir a México y declarar a un hombre inexistente como un santo para que interceda por los demás? ¿Saben lo que contestaron los teólogos de la Iglesia Católica en México? Es cuestión de fe. Espérame tantito, compadre. Aquí no es cuestión de fe, porque la fe no es ciega. La fe bíblica tiene un objeto que es la persona de Jesús. Y la historicidad de Jesús, gracias a Dios que no es Juan Diego nuestra fe, la historicidad de Jesús es tan grande que a Jesús se le llama el más grande revolucionario de la historia, y su impacto en la historia fue tan grande que dividió la historia entre antes de Cristo y después de Cristo. Juan Diego ni siquiera en su casa lo conoce. Amén. Se necesita más fe para creer en Juan Diego que en Cristo. Es increíble que el ser humano, profesando ser racional, en la época que vivimos de la tecnología y personas educadas en las universidades, puedan verdaderamente tener la luz enfrente, y como en los tiempos de Jesús se repite el pecado. A la luz le llaman tinieblas y a las tinieblas le llaman luz. En 1439 se establecen que para entrar al cielo se necesitan 7 sacramentos. 7 sacramentos. O sea, la fe en Cristo más 7 sacramentos. O sea, si alguien le atropella un coche y llega un cura y le echa aceitito antes de morir, se llama el 7º sacramento, la extrema unción. ¿Qué significa esto? Que esa persona, si recibe el aceitito antes de morir, tiene garantizada su entrada al cielo, aunque haya sido discípulo del Mocho Orejas. En 1854 se establece la doctrina de la Inmaculada Concepción, que la Virgen no tuvo jamás hijos. Mateo 13, Juan capítulo 2, Gálatas capítulo 1, nos hablan que Jesucristo tuvo, después de que María tuvo virginalmente a Jesús, hermanos y hermanas. Pero de acuerdo a ellos, ¿verdad?, no hay hermanos. Y cuando tú hablas con un católico te dice, eran primos o parientes cercanos. Espérame tantito. Cuando Jesús estaba enseñando en una clase de estudio bíblico, le tocaron y le dijeron, te habla tu madre y tus hermanos. Es que todos eran hermanos. Espérame tantito. La hermandad se estableció hasta el momento de la cruz del Calvario. Antes de la cruz no había tal hermandad. Cuando Jesús en la cruz le dijo a María, María, mujer, no le dijo madre, le dijo mujer, he ahí tu hijo, que tenía Juan. Y Juan no era hijo legítimo de María. Y a Juan le dijo, he ahí tu madre. Ahí Jesús en la cruz estableció la familia espiritual. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando un católico comienza, un cura, un obispo, el que sea tu padrino, el que te haya bautizado, a discutir y arreglar estas cosas, tú tienes que tener argumentos.
Llegó el momento que tenemos que defender la fe. Tenemos que presentar defensa con espíritu y mansedumbre de la esperanza que hay en nuestros corazones. 1 Pedro capítulo 3, Filipenses capítulo 1. Estoy puesto, dijo Pablo, para la defensa del Evangelio. Y muchas veces hasta nuestra vida tendrá que correr por el medio y tendrá que estar en medio de nuestra vida con el tal de presentar con valor y no tenerle miedo al ser humano. En 1950 se declara que María ascendió sin morir al cielo. Y en 1860 se declara la infalibilidad papal. Esto es, que el Papa al hablar no comete errores. Y que cuando Él habla es Dios el que está hablando. Síganme con cuidado. Esto fue en 1860. Llegamos al año 1961-62, cuando un Papa llamado Juan XXIII, por primera vez en la historia, abre este libro que se llama la Biblia. Y Juan XXIII la comienza a leer y comienza a saltarse. ¡Ah, chirrión! ¡Ah, caray! ¡Cuánto apache! Y se comienza a espantar de todo lo que lee la Biblia, y entonces él manda a establecer lo que se conoce como el Segundo Concilio Vaticano. Y el Papa Juan XXIII, de 1962 a nuestros días, manda por decreto ex cátedra que se lea la Biblia para el pueblo, que se manden quitar los santos de las iglesias, por orden papal, que se permita confesarse. Actualmente un católico se puede confesar, tomar la comunión sin la confesión auricular. Entonces, el Papa Juan XXIII, todo lo que los papas anteriores dijeron, dijo que era mentira. Y la pregunta, ¿quién de todos mintió? Porque se declaró en 1860 que el Papa es infalible. Nos damos cuenta que si seguimos una línea de lógica elemental, esto es absolutamente irracional, esto es insanidad mental. Cualquier persona que nos observara de cualquier otra religión diría, están locos de remar. Ni el Corán tiene tantas contradicciones como Roma. Finalmente, encontramos nosotros que ante esta serie de barbaridades, en Marcos 7, Jesucristo les dijo a los discípulos en el versículo 6, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. En el libro de los Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 6 al versículo 8, les advirtió a los cristianos y les dijo, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, escucha, o un ángel se te aparece del cielo y te dice en la noche, como escribió José Smith, el que fundó los mormones, que un ángel llamado Moroni se le apareció en la noche y le dijo, Josecito, ¿qué? Quiero decirte que puedes tener 10 esposas al mismo tiempo. Y entonces los mormones, que en aquel tiempo se estaba formando la Constitución americana, se levanta José Smith, y le dice a su esposa, ¿qué crees, mi amor? Que un ángel se me acaba de aparecer para decirme que tú no eres la única. Que necesito aquí en la cama 9 igual que tú. Imagínate, llégale a tu esposa con eso mañana. Digo, ¿qué lo que eras, verdad? A José Smith, el que fundó los mormones, lo lincharon en la cárcel en Estados Unidos porque la Constitución americana prohibía la poligamia. Si un ángel se te aparece y te anuncia otro evangelio, otro mensaje que no esté de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios, no es un ángel de Dios, es un ángel caído.